Ahora nos toca hablar acerca de la máxima transferencia de potencia. Nosotros ya hemos probado que un circuito lo podemos reducir a una fuente de voltaje y una resistencia, hablando de circuitos que son resistivos. Ahora, frente a la resistencia de carga, lo que aparece, la reducción del sistema y la resistencia de carga, es un divisor de voltaje. Quiere decir que la potencia que puede desarrollar la fuente, en este caso es la Bs, se reparte tanto en Rs como en Rl. Nada más para recordar, aquí la letra S en Bs y en Rs significa source, o sea, fuente, voltaje de la fuente, resistencia de la fuente. Y la L viene de load, que es carga, es corriente de la carga, resistencia de la carga o voltaje de la carga. ¿Ok? Bueno, como es un divisor de voltaje, nosotros podemos encontrar BL de una manera muy fácil. BL debe ser lo siguiente: la resistencia, que es RL, entre la suma de las resistencias, que es RS más RL, por el valor de la fuente, Bs. Muy bien. Ahora, la corriente también la podemos encontrar. Si se fijan, solo hay una corriente. Es decir, aquí solo circula la corriente IL, no hay nadie más. Entonces, simplemente la corriente IL debe ser el valor de la fuente de voltaje entre la resistencia. Es decir, IL es Bs sobre Rs más Rl. Muy bien, si yo tengo el voltaje y yo tengo la corriente, entonces la multiplicación de esos dos valores es la potencia. La potencia en L es igual a la multiplicación de estos dos valores que tengo. Me quedaría algo así: RL sobre Rs más Rl al cuadrado, y Bs aparece arriba en B y aparece también en la corriente, quedaría Bs al cuadrado. Entonces ya tenemos una expresión de la potencia en función de Rl. Es una función. Ahora, no era necesario, aquí lo hicimos, pero no era necesario encontrar el voltaje y la corriente. Con encontrar el voltaje o con encontrar la corriente, podíamos haber desarrollado el valor de la potencia. Porque la potencia, voy a ponerlo así, potencia es igual a voltaje por corriente. Pero también la potencia, voy a poner aquí una coma, también es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. O también es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Vamos a probarlo. Si yo aquí pongo al cuadrado el voltaje, ¿verdad? BL al cuadrado sería RL al cuadrado Bs al cuadrado entre Rs más Rl al cuadrado. Si encuentro la potencia como P al cuadrado entre RL, pues es este que acabo de calcular entre RL, lo que le quitaría aquí en el 2 una de esas multiplicaciones. Entonces sería RL Bs al cuadrado entre Rs más Rl al cuadrado. También lo podemos sacar desde la corriente. Corriente al cuadrado
lo siguiente: bs al cuadrado sobre rs más rl al cuadrado. Y la potencia es corriente al cuadrado por la resistencia de carga. Quiere decir que es ese valor que encontré multiplicado por RL, lo que me daría RL bs al cuadrado entre rs más rl al cuadrado. Y este y este son la misma expresión por tres caminos diferentes. Bueno, entonces ya que estamos con la potencia, que ya la conocemos, ¿verdad? Note que la potencia es una función. Acuérdense que RL, el valor de RL, ¿verdad?, no se conoce a priori, sino que es un valor que se puede modificar. Por lo tanto, PL es función. Es decir, la potencia de L es una función de RL. Es decir, esta es la variable con la que va a cambiar la potencia. Suponemos que la resistencia de la fuente y el voltaje de la fuente no se alteran. Entonces esto es RL bs al cuadrado entre rs más rl al cuadrado como función. Fíjense muy bien. Ahora que lo tengo como función, nosotros podemos tratar de encontrar, por ejemplo, los valores máximos o mínimos. En realidad queremos encontrar la máxima transferencia. ¿Por qué la máxima? Pues porque queremos que la potencia que desarrolle la fuente, que seguramente es algo que nos cuesta trabajo o nos cuesta dinero, ¿verdad?, sea aplicado de manera óptima en la carga. Pues ¿cómo? Siendo máxima. Es decir, acuérdense que si no le dan la máxima carga, no le dan la máxima potencia, ¿verdad?, significa que hay algo de la potencia de la fuente que se está quedando adentro del circuito y eso se tiene que disipar en calor. Entonces preferimos tener la máxima transferencia de potencia para que la potencia utilizada se gaste en lo que queremos, en nuestro objetivo, y no se disipe en temperatura. Ok, fíjense que aquí es una función y es una función cuadrática. Tenemos RL arriba, acuérdense que RL va a ser la variable, entonces arriba está RL y abajo también está RL pero al cuadrado. Entonces cuando RL tiende a infinito, ¿verdad?, es decir, la potencia de L de RL cuando RL tiende a infinito es 0. Y eso ya lo sabíamos, porque una resistencia infinito significa no conectar nada. Y cuando no conectamos nada, pues la potencia que se desarrolla allí en donde no conectamos nada, pues es 0. ¿Ok? La ecuación nos lo confirma. Ahora, esta es una función cuadrática. Quiere decir que en algún momento sucede el máximo. ¿Cómo averiguamos en qué momento sucede? Pues a través de la optimización de la función, lo que conocíamos como derivar igualar a 0. Entonces voy a tomar la función y voy a tratar de derivarla. Es decir, yo quiero que la derivada de la potencia de L, que depende de RL, con respecto a RL sea 0. Muy bien. Bueno, ¿quién es la derivada de la potencia de L con respecto a RL? Muy bien, ponemos el de abajo, RS más RL al cuadrado. Muy bien, y eso va al cuadrado. Luego ponemos el de abajo, RS más RL al cuadrado por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba, nótenlo bien, pues
es solo bs al cuadrado. Este es el que me refiero con el de arriba, ¿verdad? Y RL es la variable, entonces sería bs al cuadrado. Menos el de arriba, RL bs al cuadrado, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, como es una potencia, sería 2 por rs más rl por la derivada de lo de adentro, que es un 1. Muy bien. Y esto queremos igualarlo a 0. Si lo igualamos a 0, ¿verdad? Una de las soluciones es precisamente esa que habíamos hablado. Cuando RL está muy grande, cuando es infinito, este valor es 0. Pero ese punto ya lo habíamos encontrado. ¿Ok? La otra forma de que esto valga 0 es que el numerador valga 0. Entonces estamos buscando que rs más rl al cuadrado por bs al cuadrado menos rl bs al cuadrado. Voy a poner el 2 de este lado para que se vea mejor. Voy a poner menos 2 veces rl bs al cuadrado por rs más rl se iguala a 0. ¿Ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es factorizar, por ejemplo, el bs. Si se fijan, bs no interviene. Y todo este con uno de acá. Entonces me quedaría algo así. rs más rl menos 2 veces rl debe ser igual a 0. Ok. Tengo rs, tengo menos 2rl más rl, me daría menos rl es igual a 0. Y aquí ya tengo el valor. Quiere decir que la máxima transferencia sucede cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de la fuente. A este principio es al que se le llama principio de máxima transferencia de potencia. Y entonces, cuando la resistencia de carga iguala a la resistencia interna de la fuente, es cuando se da la máxima transferencia de potencia. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que habla de un transistor y nos da exactamente lo que siempre andamos buscando. Que a la salida nosotros buscamos tener una resistencia, o en el caso de señales que se están moviendo en el tiempo, una impedancia cercana a la de la bocina o a la del dispositivo que vamos a conectar. Y a la entrada una impedancia muy alta, porque queremos que no nos entregue potencia. Queremos que la potencia sea muy poquita la que recibimos a la entrada y poder entregar toda a la salida. Muy bien, faltaría comprobar por aquí que este sea el máximo, es decir, yo solo igualé, esta es la primera condición, ¿verdad? Igual a 0, ya la encontré, pero me faltaría encontrar que este sea el máximo. Una forma de hacerlo es graficar y ver que algo así va a suceder, ¿verdad? Solo que este está cruza en 0 en el infinito, pero aquí en RL igual a RS ocurre el máximo. Muy bien, faltaría comprobar eso. ¿Cómo lo hacen? Vuelven a derivar y se fijan si el valor es positivo o negativo en este punto. ¿Ok? Bueno, como ya sé que es, vean, voy a regresar al diagrama original y ahora nos preguntamos por cuánto vale esa corriente. Es decir, nosotros sabemos que cuando RL es igual a RS ocurre el máximo. Muy bien, ocurre el máximo, es decir, la máxima transferencia de potencia. Pero ¿cuánto vale esa potencia? Ah, pues aquí la tenemos. Si se fijan,
la potencia en L máxima debe ser lo siguiente. RS, porque voy a cambiar a RL por RS, o lo podemos escribir al revés, pero ahorita vamos a escribirlo con RS. RS BS al cuadrado entre RS más RS al cuadrado. Si ven, yo lo único que hice es sustituir los valores aquí. Qué fea flecha, según yo iba a ser una flecha. Voy a empezar por la punta, ahí está. Ok, solo sustituir los valores. Ahora fíjense bien, tengo RS más RS en el denominador, eso es 2RS, o sea, la potencia L máxima es entonces RS BS al cuadrado entre 2RS al cuadrado. Pero 2RS al cuadrado es 4RS al cuadrado. Entonces la potencia máxima es RS BS al cuadrado entre 4RS. Estoy distorsionando aquí mucho el valor. 4RS al cuadrado. Entonces, si factorizamos, obtenemos lo siguiente: BS al cuadrado entre 4RS. Esa es la potencia máxima. También se puede escribir como función de RL. Sería BS al cuadrado entre 4RL. ¿Por qué sabemos esto? Porque comenzamos con RS igual a RL. Si no, no se da. Si no, esto sería falso. Ok, entonces ya encontramos el punto. El punto de máxima transferencia es RS igual a RL. Y la potencia máxima siempre es el voltaje al cuadrado entre 4 veces la resistencia de carga. Bueno, pues hasta aquí con lo que conocemos como máxima transferencia de potencia.